Es un verdadero placer presentarles a partir de este momento, aquí en Canal 5, en la pantalla de todos los uruguayos, un nuevo programa de Uruguay por Dentro, con todo el equipo uruguayo, como siempre decimos, 100% nacional, deseando que los próximos 60 minutos sean de vuestro agrado. Que comienza con el dron de Mateo Quesada, la locución y el libreto de Jorge Landi, nuevo capítulo de Uruguay desde el aire. Presenta Boutique de Quesos Los Criollitos. Uruguay desde el aire. Corría el año 1761 cuando las coronas de España y Portugal firmaban el Tratado de El Pardo, que de hecho anulaba el antiguo Tratado de Madrid suscrito 11 años antes. A raíz de ese hecho, el gobernador de Río de Janeiro envía tropas con la misión de construir fortificaciones. En ese año se inicia el proceso de construcción de la fortaleza de Santa Teresa, que no sería ni sencillo ni fácil. La primera fortificación, que data del año 1762, no pasó de ser un cerco redondo construido con troncos de palo a pique. La segunda fortaleza fue construida en el 1763. Su constructor, el ingeniero Francisco Rodríguez, agregó a los palos a pique piedras de granito. Santa Teresa, como la conocemos hoy, fue diseñada por el ingeniero francés Bartolomé Jobel y la construcción se llevó a cabo entre los años 1765 y 1775. Después de haber sido centro de disputas entre España y Portugal, y con la creación del Estado uruguayo, la vieja fortificación sirvió para la vigilancia de frontera durante los dos primeros gobiernos del país. En la Guerra Grande sirvió de refugio a las fuerzas de Manuel Oribe y años más tarde, en 1895, se la usó como cárcel. Después cayó en el olvido y pasó a ser habitada por el ganado y los murciélagos, a la vez que sus piedras eran saqueadas y la naturaleza se empecinaba en borrarla. Un buen día, en el año 1921, apareció en escena Horacio Arredondo, arqueólogo e historiador, quien propone al presidente Baltasar Brum restaurarla. En 1928 se lo autoriza a hacerlo y Arredondo emprende la hercúlea tarea de restauración que habría de culminar 12 años después, en 1940. Desde ese tiempo, el nombre de Horacio Arredondo se grabó para siempre en letras de molde en este fuerte. La fortaleza de Santa Teresa hoy sigue estando en un punto estratégico. Se halla a 36 kilómetros de la frontera uruguaya con Brasil y a solo 2 kilómetros del Océano Atlántico. El viejo camino de la Angostura, hoy Ruta 9, está a medio kilómetro y la Laguna Negra a 2 kilómetros. Desde el año 1927, orgullosamente es Monumento Histórico Nacional. La fortaleza tiene forma de pentágono y los salientes de sus 5 ángulos tienen bastiones que cruzan sus fuegos, haciendo imposible el escalamiento. Ocupa 1 hectárea y su perímetro
alcanza 652 metros. La pared exterior tiene 4 metros de espesor en la base. La altura del muro alcanza en algunos puntos 11 metros y medio y tiene 41 troneras para cañones. En cada uno de los 5 ángulos del pentágono hay garitas con forma de púlpito para que los vigías pudieran observar con seguridad el territorio. Dentro de la fortaleza podían alojarse con seguridad unos 300 hombres que disponían de cómodas instalaciones que incluían polvorín, capilla, cuerpo de guardia, cuerpo de banderas, mayoría, 2 grandes cuadras para dormitorios y calabozos. La puerta principal mira hacia el oeste y la puerta secundaria o de socorro hacia el este. Santa Teresa está en una altura de 58 metros sobre el nivel del mar y en un punto estratégico del camino de la Angostura, que era antiguamente el único paso entre los esteros y el océano. Esta área es el Parque Nacional Santa Teresa, que fuera creado justamente para protegerla y es uno de los lugares más visitados del territorio, con marcada preferencia en el verano. Santa Teresa es museo histórico militar y es uno de los 3 bastiones de la época colonial que sobreviven en América del Sur. No se puede contar la historia de Santa Teresa sin incluir un eterno agradecimiento al gran Horacio Arredondo. Tanto quiso Arredondo a Santa Teresa que sus restos descansan para siempre debajo del monolito en su homenaje construido frente a la Capatacía. Y, para los rochenses, tan importante es Santa Teresa que la llaman simplemente la fortaleza. Seguimos aquí en Canal 5 en la pantalla de todos los uruguayos con Uruguay por dentro. Y nos había quedado un capítulo junto a Jesús Perdomo, el historiador referente allí del departamento de Rocha, que bueno, nos venía hablando de los distintos naufragios y justamente la historia de algunos de los balnearios. En este caso vamos a compartir la historia de Balizas. Barra de Balizas y sus pintorescos médanos que hacen de límite natural con Cabo Polonio tiene su historia también arraigada a naufragios. Originalmente sí también gente de naufragios, no sé si hay algún trabajo, yo no conozco, que nos detalle cómo se fue poblando Barra de Balizas, como es el nombre claro. Verdadero. Ahora también me hace gracia porque, qué curioso, la gente, yo peleo y a veces he tenido algún encontronazo con gente que ahora escribe Balizas con B corta. Y yo me aferro al Balizas con B larga. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Todos sabemos, ustedes que veo los coches ahí, saben lo que son las balizas de tránsito, claro. ¿Verdad? La baliza de tránsito es una indicación de lo que sea de tránsito. Bueno, eso, pero a otro nivel, así empezó la palabra baliza. Estamos hablando de la época colonial, donde desemboca el hoy, señalo hoy, el hoy arroyo Balizas, que va desde el mar hasta la laguna de Castillos, o de las dos maneras, porque muy bien decía un geógrafo que no se debería decir arroyo Balizas, sino canal de Balizas, porque a veces el agua va de
del mar hacia la laguna y a veces de la laguna hacia el mar. La orientación es un canal en realidad. Y en época antigua, por ahí pasaba, que era bastante... No existía la Ruta 9 que conocemos ahora, sino que existía un camino que iba por la costa y que en determinado momento se unía a lo que ahora es la Ruta 9. Pero era costero y pasaba por ahí. Ingresa el arroyo Balizas a la laguna. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí podía ser peligroso, ¿no? Ser profundo. Entonces, en la boca mismo ahí hay una zona que el sedimento arrastrado hace que haya menor profundidad. Entonces, ese lugar de menor profundidad lo habían marcado la gente de la zona o las autoridades, no sé, con troncos clavados en el fondo, 2 hileras de troncos que señalaban, bueno, pase por acá que va a tener menos profundidad. Si se desvía de ahí, profundo. Esas son las balizas originales, que es bueno saberlo porque mucha gente, incluso que vive ahí, no sabe por dónde viene ese nombre. Curiosamente, existieron 2 arroyos castillos. Había 2 arroyos castillos, el que ahora es el arroyo Balizas, muy bien, y el que ahora es arroyo Castillo, que es del norte de la laguna, marcado en los mapas hacia el norte. Es el actual arroyo Castillo. Bueno, esas son cosas que es bueno saberlo porque son parte, ¿verdad?, de nuestra historia local. Yo miraba el otro día un prospecto muy bien impreso, diría yo, a todo lujo, que hizo Villa Velásquez, donde Villa Velásquez, cercana a nosotros, ¿verdad? Básicamente, casi en el corazón del departamento de Rocha. Velásquez es pequeño, pero ya tiene gente con mucha iniciativa y sacaron un prospecto donde tienen detallado los lugares que pueden ser de interés histórico, turístico, por alguna razón, con mapas indicando las vías de llegar hasta ahí, fotos de algún caserón antiguo, tal vez de época colonial, bueno, y siempre pienso que nuestra zona de castillos tendría que hacer, Castillos, Balizas, toda esta zona acá, hacer algo así también, para el turista que sepa, gente que está ávida de conocer, que le cuenten cosas. Y como yo siempre digo, tenía un amigo veterano también que me decía, a esa gente hay que contarles cosas, no importa si son ciertas o si son invención, a la gente le gusta que le cuenten historias sucedidas en la zona. De los naufragios rochenses se desprenden historias verdaderamente llamativas. Hay un barco que yo les decía que Aguas Dulces tiene como 2 barcos que son los guardianes, ¿no? Sí. El Arinos para el lado del oeste y para el este el Gainford. Y en ese barco hubo un caso muy llamativo, allá por 1800 también, 80 y pico, hubo un crimen en el barco, pero un crimen pasional, curiosamente entre 2 el barco estaba encallado, estaba ya así en la costa, pero seguían, la tripulación seguía viviendo ahí en el barco, un crimen racial donde la víctima era negro y el victimario era negro también. Y es notable porque, ¿por qué fue la razón? Porque eso se hizo todo un proceso y se conoce todo por
los demás compañeros, ¿no?, que testificaron. Fue un crimen racial. Los dos negros discutían a ver quién era un negro más importante. Uno decía que era importante porque él fue esclavo, venía de Senegal, no sé, de un lugar, y el otro porque era de un negro de una colonia inglesa de por allá por Norteamérica. Entonces, es increíble, ¿no? Hay historias acá en esta zona, y repito, y cada uno de esos barcos tiene que tener sus historias. Buen día, Alejandro, gente de Uruguay por Dentro. Un placer saludarles desde nuestra casa aquí en la zona de Mata 7, Canelones, y desde aquí presentarles, en el caso siguiente, el capítulo último de una serie que ha tenido 5 entregas sobre Juan Lacase, una ciudad que tiene una historia muy ligada, obviamente, al Río de la Plata, al puerto del Sauce, que le da origen a las fábricas, etcétera, etcétera. Así que, con el agradecimiento a la gente de Juan Lacase, que también nos trató en nuestras andanzas por allá, ahí va pues la última entrega de esta serie. En la costa coloniense del Río de la Plata y al este de la desembocadura del arroyo Sauce se encuentra la ciudad de Juan Lacase. Estas antiguas fotografías del Puerto Viejo testimonian la vinculación histórica que los lacasinos tienen con la actividad portuaria. Las embarcaciones son parte de la vida de la ciudad. Es que la topografía de la zona incluye un magnífico puerto natural que dio inicio al proceso fundacional de Juan Lacase. En 1909, el caserío que se había formado en torno al puerto del Sauce fue declarado pueblo mediante la ley 3433 del 15 de marzo de ese año. Para ese entonces ya funcionaban en el lugar las 2 grandes fábricas que serían las responsables del rápido desarrollo de la población. En el año 1898 había comenzado a funcionar la Fábrica Nacional de Papel y en el 1903 la textil, la industrial de Campomar y Soulas. La pesca artesanal también está ligada a la historia local. También cabe destacar el tema de la pesca artesanal, que es muy importante también en esta zona hasta hoy en día, que se puede observar a los pescadores que salen temprano y vuelven casi al mediodía para vender el pescado fresco a los vecinos que se quieran ir arrimando, o en diferentes ferias o diferentes lugares aquí en la ciudad y en el departamento. El sábalo, que abunda en estas aguas, le terminó dando uno de los 2 gentilicios a los habitantes de la localidad. Sabaleros, exacto, sí, los sabaleros se denomina por eso, por el tema de tener bastante importancia en la venta de este pez. Y además otra cosa también, que Juan Lacase anteriormente era Puerto del Sauce o Puerto Sauce, que también algún vecino lo sigue llamando así, que también Puerto Sauce era por esto mismo, porque decían, hay muchas anécdotas, historias, pero una de las teorías más firmes es que habían muchos sauces en las orillas de estas costas, y allí es donde amarraban estas primeras embarcaciones, estos barcos, estas barcazas, que llegaban aquí a este lugar, y por eso era Puerto Sauce o Puerto del Sauce. Las 2 grandes fábricas que impulsaron el desarrollo industrial de la localidad ya no están en funcionamiento y la sociedad lacasina acusó el fuerte impacto de los cierres. Exacto, sí. Primero fue Fanapel, la Fábrica Nacional de Papel, en 1898, y posteriormente en 1906 la Textil. Y sí,
al principio fue una época de mucho auge, de apogeo. Era un pueblo muy importante, era una ciudad muy importante aquí en el departamento, y posteriormente, bueno, fue mediante diferentes problemas, no solamente internos, sino que también en el contexto, digamos, terminaron en lo que es hoy, ¿no? Hoy en día están las dos industrias cerradas. La fábrica textil, en realidad lo que terminó en la cooperativa textil Puerto Sauce, finalizó en 2014, y la fábrica nacional de papel 2017, está un poquito más reciente, y bueno, todavía se está con esa tristeza, bueno, de las fábricas, pero igualmente el pueblo ha resurgido, y también estamos apostando a lo nuevo, que es esto del turismo, que es algo nuevo para nosotros, y creemos que Juan Lacase tiene mucho potencial para abrirse a lo que es el turismo de todo el país. Frente al viejo complejo textil, una manzana entera hoy es monumento histórico porque guarda gran parte de la memoria lacasina. Nos encontramos acá en la manzana número 61, o La Cuadra, que es monumento histórico nacional. Este edificio, este lugar, es una parte, un anexo de lo que era esa fábrica textil. La textil, de frente a nosotros, no solamente era una simple fábrica, sino que contaba también con casa para los capataces, que son las casas que están a mi espalda, y además con la casa de los obreros. Y los obreros vivían en esas casillas que pudimos observar, por ejemplo, la casa del Sabalero, que en la casa del Sabalero era una de esas típicas casillas, es el barrio de las casillas, donde las casas eran todos bajo un mismo techo, ese techo de zinc que comúnmente le llamaba el Sabalero. Pero en esta cuadra de aquí es monumento histórico nacional, y además respeta como ciertos valores que en realidad es por lo que fue declarado un monumento histórico, y que además se conserva muy bien. Su fachada no se puede modificar, sí así la parte interna de las casas, pero hoy en día funcionan diferentes comercios, hay casas también para la compra o para la venta, para lo que sea, para alquiler también, pero a su vez en la época de cuando funcionaba la textil, habían, además de las casas de los capataces, estaban la casa de huéspedes, un hotel, también funcionaba muy próximo aquí un teatro, el Teatro Victoria, que también todo fue impulsado por esos primeros gerentes de la fábrica, por José Salvo, luego por Miguel Campomar. La memoria colectiva de Juan Lacase también está debidamente preservada en el espacio público integrador. Luego visitamos el espacio público integrador, inaugurado en el año 2020, que originalmente en el año 1933 se inauguró una plaza de deportes que contaba con canchas de fútbol, canchas de tenis, canchas de bochas, que se llegaron a jugar campeonatos sudamericanos y también mundialistas en esa misma cancha, que es donde hoy observamos la fotogalería. Además también no solamente eran lugares, comodidades para la gente que trabajaba y vivía acá, le quedaba enfrente ir a la fábrica, ir a trabajar y volver a sus casas, ir a hacer deportes. La recreación era muy importante también en aquella época. La vieja fábrica textil Campomar poseía una casa destinada a las mamás y sus niños. Allí hay guardadas también muchas anécdotas locales. La casa del niño también funcionó, era un lugar bastante particular donde las mujeres dejaban allí a sus hijos, las madres de familia, y entraban a trabajar porque también era la necesidad, había que trabajar, y los niños con una especie de guardería quedaban en esa casa, y cuando se terminaba el turno los levantaban allí a sus hijos y iban para sus casas. Pero un dato particular que bueno, una figura muy importante en Juan Lacase, que fue José Carvajal, el Sabalero. Él ingresó a la fábrica con 14 años, a la textil, y bueno, también se encuentran los archivos donde él estuvo en el banco de leche, por ejemplo, de la casa del niño, y además también ahí hay millones de anécdotas. Cuentan que Carvajal allí fue donde le nació esa parte de escribir, primero que nada, cartas de amor
para sus enamoradas, y luego decían que sus compañeros de trabajo le pedían que escribiera cartas de amor para las novias de ellos y las firmaban los compañeros, las firmaban los otros. Así fue como fue naciendo esta figura de José Carvajal, el sabalero, y después, posteriormente, partió para Montevideo, se fue para Montevideo a continuar con su carrera musical. La Campomar y Soulas fue parte fundamental en la vida de sus obreros y, por lo tanto, de toda la comunidad. Pero además comentaba que no solamente era una simple fábrica textil, sino que además le brindaban todas las cosas necesarias, las herramientas para que se divirtieran. Había recreación, que era algo muy importante para la época. Luego, posteriormente, Miguel Campomar inaugura lo que es el Campomar y Soulas Sociedad Anónima, que era el CISA, el Club CISA, y posteriormente una cancha, un estadio de fútbol que hoy en día lleva su nombre, que ese estadio fue inaugurado, bueno, justamente por una selección nacional, por la selección de Uruguay, y tirando una pelota desde un helicóptero, también algo muy particular para la época. Y bueno, además muchísimos clubes también jugaron, Nacional, Peñarol de Montevideo, la selección campeona de 1950 vino a concentrarse aquí a Juan Lacase para posteriormente ir a jugar determinados torneos hacia Argentina, que quedaba muy cerca de aquí, y también jugaron en ese estadio. Como les mencionaba, no solamente era el tema del trabajo, sino que de una cultura también del deporte, de la recreación. Tenían todo al alcance de la mano, no se preguntaban ni consultaban nada. Hoy en día hablábamos que también tenían como la vida resuelta para ellos, sus hijos y sus nietos. Bien, vamos ingresando ya en el tramo final de Uruguay por dentro, pero queda aún algún capítulo más. Vamos a la ciudad de Libertad, departamento de San José. Marcelo Tagliabue es un coleccionista que desde hace 30 años colecciona desodorantes de todo el mundo, más precisamente de 19 países. Ya tiene la cantidad de 1.118, pero me contaba en estos días que han ingresado algún desodorante más a su colección. La creatividad y gustos de cada persona no tiene límite, y más aún si de coleccionar objetos se trata. Marcelo Tagliabue, en la ciudad de Libertad, departamento de San José, posee una colección inédita a nivel mundial. 1.129 desodorantes de 19 países. $30 años en esto de que comenzó como un hobby, ¿no? Exactamente, sí, bien de esa época de la adolescencia. Cuando tenía 15 años, justo el día de mi cumpleaños me regalan justo 2 desodorantes, que son los que están ahí, marca Lynx, y los pongo en una repisa y no sé, cosa que es un misterio, los vi, me gustó, digo, qué bueno queda. Y ahí arrancó la locura. No he parado, y siempre es como una manía que tengo. Salgo a donde vaya y voy derecho para la parte de los desodorantes. Cuando comenzaron con esos primeros, ahí ya se te prendió la lamparita de justamente coleccionar. Sí, correcto, porque eran... O sea, en esa época, no sé, yo creo que es bastante general que a esa edad es como que tenés o te da por coleccionar. Yo tenía en ese entonces, digo, mis amigos con la misma edad, y uno había arrancado para las latitas, otro para los llaveros.
Pero no sé, es esa edad que es como que te da que tenés que coleccionar algo. Yo arranqué para los desodorantes, algo rarísimo, porque, bueno, a todos lados que voy o al que le cuente me mira como pensando que lo estoy bromeando o algo, pero es rarísimo. Había más variedad que ahora, pero se conseguía más, inclusive ahora es como que está todo más, no hay mucha variedad, pero es claro, ¿cómo te puedo explicar? Había muchas marcas, venían de varios franceses, habían ingleses, pero ahora lo que sí quizás con más años y las posibilidades de que tenés familiares, amigos, siempre que viajan, siempre te traen uno. Si salen de viaje, acordate de mí, me mandan ahora con la tecnología que tenemos esto de WhatsApp, me mandan una foto y bueno, yo le digo, lo tengo, no lo tengo. Entonces, bueno, ahí ya me aseguro de que el que me traigan no es repetido, porque no tengo repetidos. A nivel de récord Guinness, no hay ningún registro de estas características. Al estar con esto, busco en todos lados, para ver si hay algún otro loco como yo. Había un muchacho en Argentina, después otro de México que me mandó, pero en realidad no hay, al menos, por lo menos, buscando en todo. Sí hay algunos gurises, le digo gurises, porque yo ya voy para 45, pero hay unos gurises de 20 más o menos que tienen de Axe, solo de Axe. No, acá yo tengo todo lo habido y por haber, lo que pueda haber, no discrimino. Estuve bichando para ver si existía récord y no existe. Es algo que ni Guinness lo contempla, se ve. Contale a los televidentes porque se van a sorprender. Estamos hablando que no hay ninguno repetido. Exacto. Contale la cantidad de desodorantes que tenés aquí. Mirá, actualmente ahora tengo 1129. Y de esos 1129 hay de 19 países. Por decir países que uno diría, qué raro, tengo un desodorante de Japón. Bueno, después todo lo que viene a ser casi de Europa, casi de todos los países, también de acá de América, bueno, de varios lados. Tengo de Turquía, tengo de China, bueno, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Italia, España, Francia, Chile, Brasil, Argentina, lógico, México, hay de 19 países. Eso tengo toda una planilla de Excel en donde yo anoto cada vez que compro uno nuevo y bueno, ahí registro todo. Parte de la historia del fútbol está dentro de la colección. La espuma que utilizó el árbitro maragato Esteban Ostojic en la final de la última Copa América de Selecciones. Le pedí la espuma que hacen para marcar la línea, ya le pedí a Esteban y bueno, gracias que me dio, me la trajo. Sí. Sí, hay de todo. Esa es una de las cosas particulares que tenés acá adentro. Sí, hay cosas así que uno las valora más. Inclusive cuando se acuerdan de vos, van de viaje, se acuerdan de vos, eso está genial. Porque quieras o no, bueno, yo valoro muchísimo, quieras o no, es algo que yo colecciono, pero sin las personas, o sea, las amistades, los familiares, sería más reducida la cantidad. En estos 30 años de colección hay muchas anécdotas. Recuerdo una que yo tendría y andaría en los 20, 21 años
y había salido de un baile en Montevideo, que había en un subsuelo del Palacio Salvo. Y había salido del baile y agarré por 18 y vi una farmacia y me metí 5:30 de la mañana. Vi una farmacia y vi un desodorante que no lo tenía. Entré ahí a esa hora y me dicen, sí, no, mire, quiero llevar el desodorante. Claro, me miraron como diciendo, está, aparte, Claro. se había tomado un poquito de cerveza también, no es que estaba en estado etílico, pero capaz que estaba medio alegrón. Y la mujer medio como que desconfió, o habrá dicho, 5:30 de la mañana, pidiendo un desodorante en una farmacia. Y me agarra y me dice, no, pero está vacío. Le digo, impecable, es lo que yo quiero, el envase, le digo, no me interesa. Y ahí me terminó, como quien dice, sacando. ¿Sí? No, le mostré hasta la plata y todo, pero no. Desconfiaba. Desconfió, exactamente, porque ¿qué va a pensar? Pero ahí de todo, sí. Coincidimos en generación contigo, en edad. Exacto. De nuestra generación, de la década del 70 y pico, ¿cuál era el clásico de esa época o de la adolescencia? Y fue lo anterior al desodorante, por lo menos que yo recuerdo, que era Palmolive. El Palmolive, que era como un huequito, un cañito, que le metías el dedo, salía. Sí. Ese era el que había antes, pero fue cuando salió Lynx, que es como que arrasó ahí. Como que fue el furor Lynx, me acuerdo. Marcelo está abierto a mostrarle su colección a quienes le interese, aunque nunca la inició con fines de difusión. Al considerarme como coleccionista, es como algo para uno, ¿no? Como que no le encuentro la explicación. Vos me decís que, bueno, capaz que hay gente que le llama la atención, que quiere verlo, pero a las órdenes, no hay problema. Pero no es con ningún objetivo que sea de mostrar, o quizás la posibilidad esa que me decías del Guinness, bueno, capaz que algún día me decido y bueno, y me arriesgo, porque ya te digo, no hay récord de eso, como para tener algo personal, pero en realidad, ya te digo, no lo hago con ese objetivo de quiero récord Guinness, voy a juntar pero ya te digo, es como bien como una colección, es algo que me genera a mí que, bueno, me gusta, no sé. Bueno, muchas gracias por abrirnos esta colección inusual, como hablábamos, Sí. que mirando las imágenes muchos televidentes les va a generar nostalgia porque de repente vio alguno de los desodorantes que usaba adolescente en los primeros Exacto. bailes y salidas. Así que gracias por invitarnos. No, gracias a ti, Alejandro, la verdad, una sorpresa grata porque por mostrar esto y bueno, por ahí que la gente sepa que hay una persona que colecciona desodorantes. Y ahora, amigos, vamos a marcar el capítulo final para esta edición de Uruguay por Dentro. Con Bello Mercado, de allí de la bajada 17,5 en Solimar, con los buenos amigos de Familia Flugel, de Milenio Alineaciones Chuy Uruguay, con Equipart, de la calle Perú, allí en Chuy, y por supuesto con la gente de FECA Paso de los Toros, que siempre les recuerda de que para la gente de campo es la bota de campo. Cualquier otra cosa importada, bueno, nos deja venir de afuera. La gente de campo usa bota de campo y las de FECA son las que el caminante usa y por algo es. Y con Fernando Moglia y su escudería y Energy Green de General Flores y Pedernal, ahí se vienen los relatos de un caminante. El invierno sigilosamente se ha venido arrimando y está haciendo sentir sus rigores cada día un poco más. A las noches largas se le ha sumado una sucesión de jornadas muy frías y unas pocas heladas que juntas han obligado a las cobijas gruesas y a los abrigos más eficientes.
La mañana está fría, pero hermosa, y desde este alto puedo divisar el creciente movimiento que tiene la Ruta 8. El camino que a ella me llevará parece perderse en los valles y cortarse abruptamente en los altos, y atraviesa las serranías en medio de campos naturales que vienen soportando muy bien los embates del clima y el apetito del ganado. En el cielo celeste, las nubes blancas coronan el lomo de los cerros y una suave brisa del suroeste acaricia los chircales. La procesión de camiones crece en la ruta y yo me hago al camino. En el empalme de las rutas 8 y 39 y con la mañana avanzada, el frío se siente un poco más que en la madrugada. Suele suceder. El arroyo Garrote se escabulle por debajo de la ruta y en su entorno la vida florece. Los gansos, en buen número, habitan en las orillas del cauce y en este bajo que, por la falta de lluvias, no tiene el habitual espejo de agua. Hace unos 5.000 años, en Egipto, el ganso fue domesticado por el hombre y nos sigue siendo útil. Mientras los camiones siguen pasando por la ruta, los caballos y algunas yeguas preñadas aprovechan el solcito para alimentarse tranquilamente. Contra el bravío pajonal, la puntita del Lanares también está aprovechando el nutritivo tapiz, mientras que el hombre, a bordo del tractor, realiza las tareas del campo yendo de un potrero a otro. La mañana de este otoño, con mucha pinta de invierno, avanza más rápido de lo que uno cree. Vuelvo al camino. La media tarde me encuentra en las cercanías de Villa Serrana, a la cual observo desde el costado de la ruta. Desde aquí se puede contemplar la obra perenne del arquitecto Vilamajó, quien creó Villa Serrana con el sueño de que permaneciera incontaminada y lo más diferente posible de las ciudades. Allá, en la falda de los cerros, las calles tienen nombre de árboles nativos y los cerros Guasubirá y Bellavista cuidan de que los sueños del arquitecto no sean mancillados. Hace mucho que no ando por ese pequeño poblado y hoy no será el día que podré visitarlo. El silencio serrano sigue siendo horadado por el tránsito ininterrumpido de la Ruta 8. Vuelvo al camino. El paisaje, a medida que avanzo, se va cargando más y más con grandes cerros de piedra que son sello inconfundible de las serranías esteñas. Desde las entrañas de la madre tierra, grandes masas pétreas se alzan hacia el cielo y son hogar de la flora aborigen y de los animales más representativos de una fauna autóctona que el hombre siempre se encarga de que esté en riesgo. Las alturas son mayores en esta zona y por consecuencia los valles más profundos, haciendo que las casas parezcan a cada paso más pequeñas. Tengo la convicción que las sierras son los lugares menos contaminados que tiene el país y tal vez eso me provoque un creciente amor por ellas. La brisa hace rato que se convirtió en viento suave y el frío se siente cada vez más. Vuelvo al camino. En esta época del año, amanecer y puesta del sol se producen con menos tiempo entre ellos y uno tiene la sensación de que no hace tanto que el astro rey apareció cuando ya lo está observando partir. El sol, que intentó calentar lo más que pudo y con la tarea cumplida a medias, inicia el descenso que lo llevará detrás del horizonte y con rumbo a lejanas tierras donde brillará hasta que lo tengamos otra vez de visita. Como queriendo estirar su presencia, deja tras de sí los colores que luce todo el día, aunque atenuados, a medida que el tiempo pasa.
Las nubes blancas y grises siempre se tornan de ocre intenso hasta que el poncho negro de la noche las cubra del todo, dejando apenas visibles a las estrellas y la luna. Por aquí me quedo hoy, mañana vuelvo al camino. Esa, como siempre, será otra historia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Y bien, luego de un clásico de los relatos de un caminante, vamos poniendo punto final a un nuevo programa de Uruguay por Dentro, aquí en Canal 5, en la pantalla de todos los uruguayos. En nombre de este equipo 100% nacional, 100% uruguayo, nada más que agradecimientos a ustedes por haber estado al firme un sábado más. Será hasta la semana que viene.